Buen día, Alejandro. Un gusto que compartas esta conferencia hoy con nosotros. Voy a hacer una breve introducción. La conferencia se titula La importancia del monitoreo eficiente en las fundaciones de presas de embalse. Y tengo el gusto de compartir una breve reseña curricular de Alejandro Pujol. El ingeniero Alejandro Pujol es especialista en presas conocido a nivel internacional, en especial en el ámbito de seguridad de presas. Trabajó en la ocultación de las presas Hidronor y en la construcción de la presa Piedra del Águila. Socio gerente de la empresa consultora Red Ingeniería SRL. Participó en la dirección de los proyectos de presas y de rehabilitación, entre otras, de la presa El Chocón y Paso de las Piedras. Participa del ICOL desde el año 1982 y fue vicepresidente por América en el periodo 2011-2014. Presidió el Comité de Vigilancia y Ocultación de Presas del ICOL entre los años 2010 y 2012. Particularmente participó en la elaboración del boletín número 158, Guía para el Control de Presas. Es coautor de boletines como el 118 sobre ocultación automática de las presas y sus fundaciones, 138, Enfoque General para la Supervisión de Presas, número 180, Vigilancia de Presas, Lecciones Aprendidas de Casos Históricos. Es miembro de paneles de expertos en los aspectos de seguridad de presas y estructuras hidráulicas para proyectos en Sudamérica y África. Consultor especialista en seguridad de presas del Banco Mundial, del Banco Interamericano del Desarrollo, BID, y de Naciones Unidas. Muy bien, con este resumen de sus antecedentes, le doy la palabra al ingeniero Alejandro Pujol. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bien, bueno, primero que nada, un agradecimiento al comité organizador. Magnífico, magnífico. Para mí una experiencia gigante en este tiempo de pandemia en donde tenemos que seguir adelante a pesar de todos los temas que tenemos. Así que felicitaciones y vamos con el tema. La importancia entonces de el monitoreo eficiente de las presas para embalses. Esto es un aspecto que queremos profundizar, porque claramente la construcción de una presa impone de un riesgo a la sociedad que habita agua abajo de la presa. Los beneficios de una presa son incalculables. Solo los que vivimos o vinimos a construir presas a la Patagonia desolada, con un río que pasaba, y vemos lo que ha provocado todas estas construcciones y esta posibilidad de desarrollarse, de evitar las crecidas que rompían todo y de acumular agua, sabemos la importancia de esto. Y también sabemos que estamos bajo un riesgo que esperamos esté controlado para poder de alguna manera seguir viviendo felices en una zona que de todas maneras tiene una posibilidad de sufrir un accidente por una falla de estas estructuras de gran envergadura. Bien, esto nos impone preguntarnos, ¿por qué controlar las presas? Las presas hay que controlarlas porque con el tiempo se degradan y envejecen. Todas las estructuras, sobre todo cuando en presencia del agua, el agua no descansa, trabaja, presiona y claramente es una estructura que está corriendo, digamos, cuando nosotros corremos o cuando, por ejemplo, tomamos un avión, asumimos que tenemos un riesgo, el avión se puede caer, pero que nos lleva rapidito de un lugar a otro. Pero claramente, cuando el avión se vuelve viejo, esperamos que lo retiren y me traigan un avión nuevo que me dé garantía de seguridad. Acá no se puede. La presa se construye y tenemos que vivir con la presa porque es la base de nuestra potencialidad de desarrollo. Entonces tenemos que convivir con este
tema. También porque son fundamentales para el manejo del agua y el desarrollo. Sin agua, los que vivimos en las zonas semidesérticas, toda la cordillera de los Andes, nuestro país es semidesértico o desértico, sabemos que el agua tenemos que poderla manejar. Sobre todo porque hoy día hay grandes crecidas por el cambio climático y grandes sequías de muchos años. Entonces, si queremos seguir desarrollándonos, tenemos que controlar nuestras estructuras que garantizan el agua. Porque también hay que controlarlas, porque a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para diseñarlas bien, construirlas correctamente y controlarlas, a veces tenemos accidentes sobre los cuales tenemos que trabajar. Y acá un ejemplo clarito, siempre están la gente que monitorea, el gerente, el jefe, el que la vigila, la inspecciona. Claramente el hombre, su jefe le dijo, tiene que mirar el tema, y el vigilante no creyó que nunca le pasaría lo que le está pasando y viendo. Esto es un ejemplo nomás de la importancia que tiene cuidar el agua y la estructura. Entonces, la seguridad de la presa se desarrolla en las siguientes actividades. Primero, el diseño. Una presa, si no fue bien diseñada, bien estudiada, tenemos una falla de partida. La construcción, cuando no se usan los materiales que corresponden, o cuando no hay o se producen defectos durante la construcción y ya tenemos en su origen un problema en la estructura, que tenemos que seguir mirándola, descubriéndola para poder operarla con seguridad. Esta operación y control es un trabajo permanente durante toda la vida útil. Bueno, acá vamos a hablar, ¿cuál es la vida útil de una presa? A mí en la facultad hace 40 años me dijeron, 50 años. Las presas están durando 200, 300, y nadie imagina que vamos a desarmar todas las presas dentro de 50 años después que las hicieron. Entonces los materiales cambiaron y hay que controlarlas, hay que mantenerlas correctamente, para eso hay que tener un presupuesto, y hay que trabajar en la gestión de la emergencia, porque si todo esto se hace y a pesar de eso hay problemas, tenemos que saber para qué lado correr si hay un accidente y cómo nos organizamos frente a estas circunstancias. Así es como el ICOL, en todos sus años, del cual pertenece, el ICOL es la International Commission of Large Dam, la Comisión Internacional de Grandes Presas, que se dedica a mirar, primero se concentró en hacer boletines y trabajar mucho en cómo construir bien las presas. Esto fue un métier del año 60 a los años 80, 90. Sigue, pero ya distinto. Y ahora está el métier principal y lo más importante que estamos teniendo es justamente la seguridad de las obras. Cómo las trabajamos, cómo las entendemos, cómo garantizamos que trabajan bien. Por eso que el ICOL de alguna manera ha hecho declaraciones mundiales, la última es la Declaración Mundial de Seguridad de Presas, diciéndole a la sociedad en general, al mundo, a las autoridades, que tenemos que invertir en las presas. Porque en el mundo hay más de 50.000 grandes presas y 200.000 pequeñas, y se requiere controlarlas, cuidarlas y tener un presupuesto adecuado para su mantenimiento. Así, en el ICOL hemos trabajado mucho en estos boletines, para conceptualizar el tema de la seguridad en las autoridades, y de alguna manera es muy interesante ver que la seguridad se compone de una seguridad estructural, es un aspecto, la vigilancia y el mantenimiento de la obra, cómo la estoy mirando, cómo la trato, cómo la entiendo, y la planificación para la emergencia que vimos recién. Bueno, quizás para el que está ya a cargo de la presa, que es el hombre, el equipo que tiene, se ha desarrollado este boletín fabuloso, que es la guía. De hecho, la carátula internacional es la presa del Chocón,
es un concurso de niños que dibujaron cómo se controlaba la presa, después un curso que dimos, y claramente esto nos muestra como principal punto lo que se llama el programa de seguridad de presas. Este programa involucra de alguna manera todas las actividades necesarias para tener una instalación segura, desde las normas, la legislación, que ahí estamos bastante mal en la Argentina, no tenemos una legislación de seguridad de presas, cómo planificamos nuestras actividades, cómo hacemos la vigilancia a partir de las inspecciones visuales, la ocultación, el monitoreo con la instrumentación, las mediciones, la revisión de los órganos de evacuación, cómo andan nuestras compuertas, el seguimiento del comportamiento permanente, dónde hay filtraciones, dónde aumenta, qué problemas estamos viendo, la evaluación de la seguridad. Esto es reestudiar el comportamiento de la presa a través del tiempo, porque van cambiando el estado del arte, de cómo se estudiaron desde el punto de vista hidrológico, sísmico, las verificaciones estructurales, que hoy de alguna manera están siendo reevaluadas y tienen que profundizarse en sus estudios. Bueno, todo esto con un gran archivo, hay que mantener ese archivo. Vamos a presas donde no, se quemaron, se inundaron, se perdieron, no se sabe cómo se diseñó. Tenemos que tener una gestión segura de las presas, los planes de emergencia y evacuación en condiciones, y trabajar en las tareas de mantenimiento y reacondicionamiento. En la Argentina me preocupa mucho porque tenemos 30 presas bastante controladas por el ORSEB, el órgano de seguridad de presas, y 103 en estado cuasi de abandono. Y es un tema muy, muy triste y muy peligroso que tenemos que trabajar. Bueno, si todo esto lo hacemos, vamos a tener una instalación segura. Fijémonos que las presas, como cualquier estructura, inclusive en nuestra vida, tiene el ciclo de la vida a través del tiempo. Tenemos el primer llenado donde ponemos la presa terminada en prueba, le ponemos la carga. Ahí vemos las inconsistencias, qué falló, si el diseño se olvidó algo, si la construcción, y el agua es una detectora. Recuerdo que trabajamos mucho en Piedra del Águila, hicimos toda una pantalla además, y el agua se dio la vuelta como 2 kilómetros, apareció por atrás. Encontró un mejor camino. Bueno, como ejemplo, después se pudo controlar. Pero siempre están las inconsistencias al principio. Luego viene una etapa de operación normal, donde todo está ya más o menos arreglado, la presa es joven, como nosotros. Corríamos, yo cuando tenía 40 años corría maratones, me encantaba, y ahora ya me canso, ya hago la maratón de los caminantes. ¿Por qué me estoy envejeciendo? Bueno, nuestras presas están envejeciendo. En la Argentina tenemos un panorama de presas de mayor, porque hace del año 90 casi no estamos construyendo, salvo excepciones, presas importantes, y entonces tenemos que cuidar estos aspectos. El objeto de la vigilancia es detectar, por medio de la observación visual y la ocultación, aquellos fenómenos que comprometan la integridad estructural y funcional de las obras, así como de los vertederos y los descargadores de fondos, que tienen que estar adecuados para seguir trabajando. De alguna manera, la vigilancia se basa entonces en la identificación de los modos potenciales de falla. ¿Cómo podría romperse, fallar la estructura que está sosteniendo el empuje del agua? ¿Y de qué manera yo, entendiendo esto, puedo avanzar en el control? En la detección precoz de estos fenómenos evolutivos que empiezan a trabajar y que de alguna manera comprometen esa seguridad, y el conocimiento del comportamiento de la estructura de la presa y de todos sus componentes. Para eso hay que meterse fuerte en esto. Aparece entonces lo que hoy llamamos, y en el ICOL estamos trabajando hace años, de hecho lo impone por ejemplo el Banco Mundial, el BID, en todos los que son análisis de seguridad y seguimiento, la determinación de los modos de falla. Esto es un trabajo conjunto de un grupo grande de personas, un taller,
compuesto por ingenieros de distintos tipos, hidráulicos, civiles, geólogos, mecánicos, todos, técnicos, operadores y personas que trabajan, gerenciadores, dentro de lo que es la obra, para poder de alguna manera interpretar cuáles son estos modos de falla. Se debe evaluar el margen efectivo de la seguridad. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? A esta altura, ¿puedo correr la maratón de 40 kilómetros? ¿O me voy a tomar un infarto? Tengo que saberlo. La obra está cargada, está corriendo la maratón todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos que saber cómo estamos. No es cosa fácil. La existencia de elementos de juicio que permitan identificar el desarrollo de un proceso de falla. A ver, ¿cómo nos damos cuenta de que la obra nos está hablando, que está diciendo a través de una fisura, a través de una filtración, a través de un cambio, que algo le está pasando, que se está modificando su modo de resistir el empuje del agua? Para eso se requiere de datos. Tenemos que tener información, con los datos podemos trabajar, tenemos que tener información de la obra y de cómo hoy la obra estaría trabajando. Bueno, esto es análisis, con los datos hago el análisis, genero reportes, información, con eso voy creciendo. Debo crecer en el conocimiento, este es un tema clave. Si no nos preparamos, no estamos formando hoy gente en las universidades, tenemos que revisar los planes de estudio. Tenemos 140 presas que tenemos que cuidar y tenemos que trabajar en el conocimiento de nuestros ingenieros ocupados en este tema. Y tenemos que entender cuál es la capacidad resistente de esta estructura, cómo trabaja. Esto es penetrar en la idea de cómo la estructura está resistiendo y cómo se degrada, si se degrada o no, y tenemos que saberlo, no podemos quedarnos con la duda, porque está de por medio la seguridad. ¿Cuál es la definición de modo de falla? Un modo de falla es la secuencia particular de eventos que dan lugar a un funcionamiento inadecuado de la presa, de la estructura que sostiene el agua del embalse. Cualquiera sea ella, las tomas, los recados de fondo, los túneles, acá está todo, la fundación. ¿Dónde hay un funcionamiento inadecuado? Esta serie de sucesos se asocia entonces a un escenario determinado de solicitación que tiene una secuencia lógica. Bueno, puede ser un sismo, una crecida, una degradación, una disolución de la sal de la fundación, roca que no soporta la carga, deformaciones, y la cual consta con un evento inicial que lo desencadena, que es lo que acabo de mencionar, y una serie de eventos que se van desarrollando y propagándose y que culminan con la rotura de la estructura. Así es que entonces tenemos una solicitación inicial, algo falló, se rompió el filtro, el agua empezó a trabajar, erosiona, se inicia. ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué ve? Va generando esa erosión, una tubificación que avanza, que llega al núcleo, pasa por el contacto de la roca a la fundación, se sigue desarrollando y de golpe se produce la brecha, falla. Vamos a ir a los ejemplos de los modos de falla y ahora ya orientado a lo que queremos ver, que son las fundaciones y su control, en función del tipo de presa. Claramente la fundación es clave. Si la estructura puede ser la mejor del mundo, si está sobre un piso, un pie mal fundada, va a terminar mal, estoicamente parada, pero mal. Vamos a ver las presas de hormigón. Claramente estas estructuras fuertes, cuando pensamos en el hormigón, salvo cuando hay una degradación por fisuración y demás, pero si la estructura está bien hecha, ahora ya dependemos claramente de la fundación. Y ahí aparecen parámetros que han sido asumidos, que tienen
incertidumbres importantes, claramente empresas, imaginemos, bueno, yo me quiero imaginar la fundación y el tipo de roca en cada una de las obras que nosotros tenemos. Ayer Juan Bustinza dio una charla magnífica sobre las incertidumbres, con toda esta escuela de Lombardi y demás. Nosotros manejamos incertidumbres y por eso tenemos que trabajar con estructuras controladas, monitoreadas, para ver si estas incertidumbres están poniéndose en evidencia o no. Así es como vamos viendo qué pasó en el mundo. Las presas de hormigón, acá vemos caso típico, una presa donde falla la fundación. San Francisco yo creo que es una de las... Fíjense qué interesante, cómo deslizaron los módulos y uno quedó paradito. Él dice, no, acá estoy. Soy el monumento al pedazo de roca que resistió, de la fundación que resistió. El resto se fue. Bueno, ejemplos tenemos, este es un caso emblemático, el cual generó la Ley de Seguridad de Presas de España. Casi no se nos rompe una presa y mueren 200 personas, no tenemos ley, no puede ser. Y acá vemos cómo la presa falló en su fundación. Hoy es un vertedero, quedó la presa, digamos, como embalse en otro lugar. Bueno, esto es un aspecto, siempre se toman riesgos cuando uno hace una obra. El ejemplo de Malpasé es un ejemplo claro, donde uno de los estribos empezó a deformarse. Ahora hemos trabajado en lo que es el boletín 180, que se los recomiendo, que son las lecciones aprendidas. Cómo Malpasé gritaba que se estaba deformando el estribo, que se estaba deformando y que la presa estaba fisurándose. Y se rompió. Claramente no resistió. Pero atención, estaba siendo controlada, pero no estaba siendo interpretado lo que estaba pasando. Esto es nuestro desafío. Bueno, todo esto es, de alguna manera, cuando una fisura hay en una estructura, está diciendo que no está pudiendo resistir la deformación o el empuje al cual está siendo sometido, y de alguna manera está gritando con sus fisuras, y esto es lo que tenemos que ver cuando monitoreamos una presa. Claramente hay que entrenar el ojo, tenemos que enseñar a entrenar el ojo a quienes operan las presas. Miren este ejemplo, Cámara en Brasil. Este es el día de la inauguración, ven ahí está el gobernador, todo para cortar la cinta arriba de la presa. Fíjense qué les pasó. La fundación no les jugó a 2 años recién construida. A 2 años se produjo primero un arco y luego se rompió la brecha cuando rompió. Claramente, esto es un ejemplo claro de no haber estudiado la fundación con la profundidad que se requiere. Hoy en día estamos teniendo estos problemas. Atención, estamos queriendo construir presas sin hacer los estudios o invirtiendo muy poco, muy poco. Esto me preocupa como argentino, me preocupa como ciudadano del mundo. No puede ser que estamos queriendo concretar una obra sin realizar los proyectos ejecutivos, dejando para una fase en el momento de la construcción, cuando ya casi no hay tiempo para investigar, que obliga a tomar decisiones que a veces no son las correctas. Entonces, hay que avanzar con las etapas. Para mí es fundamental, y de hecho estamos viviendo hoy en la Argentina un problema gravísimo con la presa de Condor Cliff, donde no se hicieron los estudios y hoy estamos parada la presa tratando de buscar una solución de cómo fundar esa estructura. Y esto mismo genera incertidumbres, aumentos de costos y hasta la posibilidad de que la obra no se haga. Entonces, hay que invertir en el anteproyecto,
en las investigaciones básicas profundas y en los proyectos ejecutivos antes de licitar una obra. Antes de licitar una obra. Cuando usted tiene un proyecto ejecutivo, licita y tiene financiación y avanza, avanza. Estamos parados por no hacer este trabajo. Claramente, si ya uno tiene la presa, me vuelvo a los problemas. ¿Qué pasó acá? Cuando uno tiene esta situación, tiene que vaciar el embalse. No puede seguir trabajando. Y acá aparece siempre el problema de la seguridad, en donde claramente, como del agua se depende para la energía, para la provisión de irrigación y demás, siempre cuando pasa esto uno tiene que abrir el escabel de fondo, vaciar la presa y poderse estudiar. Pero va a recibir grandes presiones del gobierno, de la gente que prefiere tomar el riesgo y no ponerse a trabajar. Otro aspecto importante son los sobrepasos, esto estamos viéndolo a nivel mundial. Si bien el sobrepaso, uno diría, bueno, si la estructura es de hormigón no pasa nada, pero atención, cuando está una obra trabajando con sobrepaso, se produce lo que se llama la erosión del pie. Entonces tenemos que pensar también cuál es la capacidad resistente de nuestras fundaciones agua abajo de las presas que pueden tener sobrepasos. De hecho, cuando se diseña una presa de hormigón se piensa que el bordo libre puede de alguna manera casi no existir y asumimos un sobrepaso. Pero tenemos que cuidar muy bien aguas abajo. Esto no pasa en el mundo. Nos ha pasado en los últimos 3 años en San Luis, en La Huertita y en Escava. Entonces, el cambio climático o el desconocimiento o de alguna manera una asignación a la crecida menor o problemas en la operación de las compuertas está generando accidentes que podrían ser fatales. Este no fue de milagro, porque se produjo una erosión importante al pie, la presa de Escava en Tucumán, y que de alguna manera, hay que pensar en cómo de alguna manera proteger a las estructuras de las cuales se piensa que puede haber un sobrepaso. Ahora, si se trata de una presa de tierra, la hubiéramos perdido y gracias a Dios no fue el caso en estos dos. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que monitorear la obra. Y acá, en el diseño, aparece lo que es la instrumentación. La instrumentación clave para poder seguir a la obra durante los años. Esto es un ejemplo, por ejemplo, Piedra del Águila en donde evidentemente se colocaron péndulos para ver la deformación, tanto de la fundación. Acá se trabaja, por ejemplo, para ver la deformación de la fundación se trabaja con los péndulos invertidos. Ahí vemos cómo, si hay cizallamiento o hay deformación de la fundación. Y luego con los péndulos directos, porque si hay de alguna manera una relajación de la fundación, va a provocar una rotación de la obra. También, entonces, estamos teniendo extensómetros aguas arriba, aguas abajo, para ver cómo el talón trabaja, y todo el sistema de piezómetros para ver la escorrentía, cómo trabaja, cómo disipa las presiones, las cortinas de inyección, el sistema de drenaje, o las deformaciones internas en las galerías, así como la microgeodesia para ver las deformaciones externas. En el caso de empresas de materiales sueltos, el tema es bastante complejo porque el contacto entre la presa y la fundación es clave. Y cómo la fundación trabaja aquí. Y aquí vemos entonces la formación del piping o de tubificaciones a partir de estratos en donde el agua pasa sin control o sin control de filtros y claramente empieza a erosionar en forma retrógrada. Cuando fundamos nuestra estructura en una fundación no resistente, que de alguna manera permite un deslizamiento global, o cuando tenemos de alguna manera también relajación en los materiales donde fundo la presa, que esto provoca fisuras internas y de alguna manera también una serie de
desacomodos de los sistemas de filtros que garantizan la no erosión interna de la obra. Para eso está el control microgeodésico, las deformaciones de gran alta precisión que permiten, mirando el coronamiento, las bermas y el pie de presa, ver qué está pasando. Esto se trata de milímetros, milímetros. Yo por ahí voy a una obra y me dicen, sí, la controlamos. Fue el topógrafo. ¿Y cómo anda? Y bueno, este año subió tanto y el año pasado bajó tantos centímetros. Señor, no sirve. Son milímetros, milímetros, y hay una ley. Y si esa ley se supera, usted está teniendo un problema en la fundación de su presa, que no la ve, pero la puede medir con un equipo microgeodésico. Bueno, la consecuencia de esto hegemónicamente es el Teton Dam, que nos enseñó muchísimo respecto a los contactos entre la presa, el núcleo y la roca, y la falla de los filtros que envuelven a los núcleos aguas abajo, terminando en la rotura en pocas horas de una presa magnífica recién terminada, de una filtración que era muy pequeñita, pasó en una mañana de un domingo de ser 1,5 litros a ser esto que estamos viendo acá, 40.000 metros cúbicos por segundo. Bueno, también están los aspectos, digamos, vinculados a las soluciones que estamos adoptando, que tenemos que mirarlas con mucho cuidado, por ejemplo, cuando tenemos núcleos con muros colados. Ahí estamos generando, de alguna manera, un aumento de gradiente fuertísimo cuando el muro colado o la pantalla está en el centro del núcleo. Esto ha pasado en varias obras y estamos teniendo problemas, o sea que si conocemos que esto de alguna manera genera un aumento en las presiones y en la red de flujo alrededor de este muro en el contacto con el núcleo, y no tenemos la suficiente amplitud del núcleo aguas abajo o de los filtros, terminamos con un accidente como este que está acá hablando. Bueno, cuando las fundaciones no han sido bien estudiadas, fíjense esta fundación, una presa de algodones, es increíble cómo fundaron sobre esa roca, en ese estado, directamente el núcleo, sabiendo que no se puede compactar debajo de los techos. No se hizo ningún trabajo de evaluación de cómo trabajar sobre este tipo de obras. Tenemos que poder instrumentarlas y mirarlas con muchísimo cuidado. Bueno, sorpresas siguen habiendo, siempre los contactos con la fundación, sobre todo en este caso donde hay suelos residuales, canalículos, en donde la percolación a través de esta hombrera, este estribo, empieza a trabajar, degrada el contacto y rompe, teniendo como consecuencia la falla de la obra. Otros aspectos que tenemos que mirar con mucho cuidado en lo que son los modos de falla son las conducciones, ya sean túneles, semienterrados, o claramente esto fue un brillante, fíjense el tamaño de las personas, es una obra gigantesca, en Sudáfrica una obra magnífica, con un Morning Glory, y tenemos el conducto, que es un conducto casi de 6 metros de diámetro, un vertedero importante, se asentó en mitad de la presa, porque cuando fue cargando la presa no resistió la estructura. A través de esa fisura inyectó el agua al núcleo, a la estructura misma, y tubificó. Claramente estos son accidentes que tenemos que poder conocer y entender para entender lo que nos pasa. Los contactos son siempre un aspecto importantísimo. Cuando nosotros empezamos a ver un hilo de agua, tenemos que preguntarnos cómo anda nuestra fundación, cómo anda nuestro contacto. Todas estas conducciones, agua arriba, agua abajo, están siendo realmente uno de los aspectos más importantes cuando se trata de fundaciones que no son competentes. Entonces encontramos un valle aluvional, fundamos una gran estructura de suelo, ponemos una cañería y esa cañería no tiene filtros, no tiene anillo de disipación, se deforma, se rompe y perdemos la estructura. Bueno, acá voy a ver un temita que nos tocó muy de cerca vivirlo, que es la presa del Chocón.
que estuvimos trabajando allí en el Chocón, apenas se llenó el embalse y casi después de 10 años empezamos a ver, estaba funcionando aparentemente muy bien, que las presiones de los piezómetros en los contactos aumentaban. Muchos decían que no había problema, pero empezamos a investigar qué es lo que pasaba en el Chocón, por qué aumentaban las presiones, y veíamos entonces claramente esta zona donde las redes equipotenciales de filtración se concentraban fuertemente en el talón de aguas abajo, evidenciando que algo estaba cambiando. Y claramente empezó a aparecer la pregunta, ¿qué pasa? ¿Cuál es el evento que está generando este traslado? Acá podemos ver la equipotencial y después de unos años cómo se iba trasladando hacia aguas abajo, dejando que la presión avanzara hacia la fundación. Claramente empezamos a pensar, ¿qué pasa? Hay tubificación, fractura hidráulica, dispersividad del núcleo. No sabíamos. Flotación, porque estaba entrando el agua por detrás. Disolución, sufusión. Bueno, todo esto fue analizado hasta que llegamos, a partir del análisis del agua de filtración, una carga salina muy importante de sulfatos, y ahí descubrimos, porque no había sido detectado en su origen por los geólogos que estuvieron ahí en el campo, dijeron había fisuras rellenas con carbonato de calcio. Atención, era sulfato de calcio. Y con aguas blandas, el yeso, que es el sulfato de calcio, se disuelve y lo que estaba todo tapado pasó a estar, digamos, disuelto, el agua penetrando. Ahí empezamos a ver entonces cómo era la cortina de inyección, que había sido hecha de alguna manera originalmente sin lechadas estables. ¿Cómo hacer? ¿Cómo fue el tratamiento de protección de la roca, los diseños de los filtros, la colocación del material del núcleo, la geometría de las trincheras, los apoyos? Bueno, todo esto nos fue llevando a que había todo un diaclasas que estuvieron rellenas con yeso y hoy estaban libres, permitiendo directamente la fuga del material del contacto hacia las fisuras, hacia agua abajo, donde no había cómo captar esos finos y se estaba produciendo un efecto de erosión. Así pudimos intersectar a través de los testigos las diaclasas rellenas con yeso y cómo tenían todos sus canales de degradación por donde estaba pasando el agua y los finos. Así hubo que hacer todo un tratamiento importante con un túnel a 20 metros por debajo de la fundación, reinyectar toda la fundación. Ayer ya explicó bastante bien Juan, muy bien, no bastante, y rehacer nuestro sistema de drenaje. Y todo esto se hizo con un trabajo de monitoreo previo, instalando una serie de piezómetros para ver cuál era la eficiencia del tratamiento. Ya habían piezómetros en la fundación, pero se instalaron una serie para ver si esto estaba siendo eficaz y a su vez si de alguna manera estaba el proceso de drenaje y de disipación de la energía estaba funcionando. Por otro lado tenemos el túnel, que a través del tiempo, si vuelve a producirse algún problema, podemos reinyectar toda la fundación. Así se hizo un tratamiento tanto en los estribos, el estribo fue muy complejo, a través de un pozo de 120 metros, penetrando y reinyectando grandes volúmenes de lechada que penetraron en el contacto con el núcleo directamente. Y aquí pudimos ver las absorciones. Estas galerías que tuvimos que construir nos permitieron investigar este proceso de disolución de sales. Fíjense esta mancha que está acá arriba y a la izquierda, arriba de la camioneta, que claramente estaba evidenciando que los sulfatos estaban siendo disueltos y transportados hacia agua abajo, dejando una roca limpia sin control. Todos estos piezómetros que se instalaron en el contacto núcleo fueron diseñados especialmente. No hay que tener miedo en reinyectar, reinstrumentar las obras. Hoy existen metodologías muy seguras
Para eso se diseñó este tipo de piezómetros con Packer, porque penetramos en un núcleo que estaba de alguna manera casi líquido. Y entonces, de hecho, en una de las perforaciones iniciales, cuando no conocíamos esto, tuvimos una caída fuertísima de barro, de núcleo, que nos planteó bien qué es lo que estaba pasando dentro del contacto. Esto fue un trabajo muy delicado. Fueron piezómetros hidráulicos y se automatizaron, y desde un centro de cómputos, hoy se haría mucho más interesante, una computadora más chica, se monitoreó permanentemente todo el trabajo de inyección y de drenaje a lo largo del tiempo para poder entender que estamos reparando y no dañando. Atención, que muchas obras se dañaron inyectándolas. Se realizó todo un sistema de control de filtración. Y en el caso del Paso de las Piedras, que también allí tuvimos un tema muy interesante, con presencia de una fundación en donde, fíjense, teníamos niveles piezométricos en la fundación, por debajo de la presa y del núcleo, tan elevados inclusive con levantamiento, con presiones al pie, e inclusive más altas que dentro del centro de la presa en el núcleo. Esto generó también una preocupación muy grande y se encontró, bueno, cuál era el esquema de la fundación, que no había sido estudiado profundamente, ahí con capas de gravas. El problema de la subfusión es un problema grave porque claramente son lentejas de loes de finos y gravas abiertas en donde los loes pueden entrar sin problema, limos, y claramente genera deformaciones de la obra y subfusión y levantamiento al pie. Para eso se hizo esa cortina de jet grouting y un sobre talud al pie, que ya había sido implementado en etapas anteriores, porque claro, surgía agua, había levantamiento y cada uno que venía, así fue que la fundación está casi 8 o 9 metros por arriba de lo que era el pie original. Estos dos trabajos, bueno, se realizaron durante casi 5 años, haciendo una pantalla de jet grouting, inyectando toda la fundación. Esto es un ensayo que fue realmente muy eficiente, tanto la pantalla como el terraplén de carga al pie, drenado para poder de alguna manera tomar ese efecto de levantamiento. Inestabilidades en las fundaciones débiles, falla de espaldones y taludes en los embalses, que es otro de los aspectos que tenemos que monitorear con mucho cuidado. Claramente, con este accidente, el mundo entero, en el AICO y en el mundo entero, nos quedamos mirando esta foto por rato largo. Si hay una falla activa, no podemos fundar una presa arriba de una falla activa. No se puede. Claramente la falla activa es utilizada por el río para erosionar y es un lindo lugar. Pero este es un ejemplo en donde no tiene ninguna solución. O sea, no se puede tomar un deslizamiento, una falla activa, después un sismo, que deforma 8, 9, 10 metros. No hay manera. Entonces, atención, el mundo entero, revisemos las fallas activas, no nos podemos permitir construir presas en fallas activas. Deslizamientos, bueno, el caso hegemónico de Bayón, que nos dijo, atención con el control de los movimientos en los embalses. También ahí hay en el trabajo muy interesante, trabajo de retrospectivos, respecto a cómo gritaba el deslizamiento de Bayón, que las presiones subían, que las cargas aumentaban, que la fisura, que se deformaba, y a pesar de todo siguieron llenando el embalse y esto terminó matando y sepultando al pueblo de Bayón. Tenemos ejemplos que estamos monitoreando, el caso del Agua del Toro, un gran deslizamiento, y que estamos mirando cómo ha ido creciendo y las implicancias de este deslizamiento. O sea, ¿qué pasa si viene un terremoto, si se desembalsa? ¿Cómo la obra está preparada para tomarla? Bueno, ¿y cómo se hace para controlar y monitorear cuando tenemos que convivir con estos problemas? Y fallas estructurales, por último. Fíjense esto es un tema muy importante. Porque, ¿qué ocurre? Esto se hizo
un vertedero, claramente sobre distintos materiales, y la inspección de la obra, que la inspeccionaba decía, hay una junta, hay una fisura con un pequeño escalón, y está el informe de Oroville, de los inspectores, que por años estuvieron mirando esto, bueno, ya lo vamos a arreglar, ¿no? Claramente el vertedero, ¿cuándo va a usarse el vertedero? Hasta el día que tuvo que usarse. El día que se tuvo que usar el vertedero, esta debilidad geológica que provocó esta pequeña deformación, fisura, generó este desastre. Este desastre que costó dos cosas. De alguna manera, evacuar 180.000 personas, que estaba, gracias a Dios, todo hecho para evitar todo organizado, y la gente de Estados Unidos muy prolijista, pero claramente había que seguir operando el vertedero porque entraba una crecida que si no iba a romper la presa y eso iba a provocar un... Terminó en este esquema y costó 800 millones de dólares reparar este vertedero antes de la próxima etapa de crecida. Eso lo pudieron hacer en Estados Unidos. Directamente, 800 millones de dólares. Eso se invirtió en Oroville para terminar el vertedero. Bueno, todos estos son aspectos que hay que controlar, entender, y siempre pienso que tenemos que apuntalar fuertemente a nuestros ingenieros, nuestros estudiantes, capacitarlos, hacer cursos. Esto es función de las universidades. Pensemos que este aspecto es fundamental. Adelante. Bueno, Alejandro, realmente muy agradecidos. Ha sido por demás de interesante lo que has expuesto. Hay una pregunta que está acá de un participante que dice: muy buena exposición en relación a las represas de Santa Cruz. Si bien no se tiene la seguridad de estudios previos estrictos, la obra sigue avanzando y ya hubo inconvenientes sobre terraplenes construidos. La consulta es si se ha planteado una nueva revisión técnica sobre las fundaciones de la misma. Bueno, yo no puedo responder esto porque no estoy involucrado en esta obra. Así que, pero evidentemente está replanteándose el diseño, ¿no? Entiendo que ya tienen una solución sobre, ya con conocimiento de causa, pero no estoy involucrado, no puedo responder. Bien, Raúl Serra Pistone te envía como el comentario que dice: excelente exposición, Alejandro, un abrazo. Gracias, igualmente. Muy bueno. Otra consulta es si hay algún proyecto para superar ese vacío legal que vos comentaste que existe. Bueno, el Comité Argentino de Presa ha generado una serie de propuestas que fueron oportunamente elevadas a diputados y senadores entre los años 2017 y 2019. Esto llegó a la Cámara de Diputados, hay un proyecto de ley. Esto es clave. Si en la Argentina no tenemos legislación, una ley que de alguna manera permita, con presupuesto, porque tampoco podemos hacer una ley para decirle a una provincia que no tiene, o una municipalidad que tiene una presa que le dejó agua y energía, que supera el presupuesto del municipio y que arregle la presa. No hay manera. Entonces tenemos que tener un presupuesto importante. Estamos estudiando y hemos de alguna manera propuesto un grupo de ingenieros qué hacer cuando terminan las concesiones para generar un paquete de dinero para poder mejorar la condición de las presas e invertir. Bueno, esta ley llegó a la Cámara de Senadores en el 2019 y de ahí se vencieron los plazos y quedó en el aire. Yo les pido a todos los que tengan un conocido, un diputado, un senador, a los que vamos a votar este fin de semana, que piensen en esto,
hay que generar una ley con un presupuesto. Estados Unidos tiene 15.000 grandes presas. El presupuesto de este año para mantenimiento de las presas es de 60.000 millones de dólares. Es casi nuestra deuda externa. Fíjense la importancia de una sociedad consciente de que sus obras tienen que perdurar. Miren lo que están invirtiendo. No están construyendo casi ninguna presa, pero la están manteniendo las que tienen. Ese es nuestro trabajo a futuro. Tenemos que apuntalarlo y ojalá tengamos la ley pronto, porque es un riesgo muy grande no tener esa ley. Por último, Alejandro, comentarte que alguien en el chat indica que el tema presas no es parte en general de la currícula universitaria. Vos lo mencionaste y realmente habría que encontrar un modo que se incorpore, porque si no potencialmente solo queda como mano de obra en la universidad que lo incluye a ese tema, con lo cual la posibilidad laboral se achica muchísimo, ¿no es cierto? En eso habría que ver qué acciones se pueden tomar, ¿no es cierto? Sin duda hay que revisar las currículas. O sea, no nos podemos quedar, o sea, teníamos, yo soy ingeniero hidráulico, estudiaba en San Juan y veíamos las presas. Pero hoy no solamente hay que ver las presas, hay que ver cómo auscultarlas, cómo monitorearlas, cómo entenderlas. O sea, esto es, hay que seguir trabajando en la preparación de nuestros ingenieros, nosotros mismos, creciendo en este aspecto que es fundamental. Somos doctores gerontes de presas, digamos. Las presas se han envejecido y nosotros tenemos que aprender a ser doctores de estas estructuras envejecidas. Bien, acá hay un comentario de alguien que conoces mucho, que es de Juan Antonio Bustinza, que dice: muy didáctica la presentación, felicitaciones Alejandro. Y luego hay una pregunta con lo que damos por concluido tu magnífica intervención. Te dice: muy buena exposición Alejandro. Con respecto a las fallas en las presas, ¿se puede mitigar la presa rellenando esas fracturas y reforzando la estructura, o directamente se tiene que abandonar la misma? Justamente por lo que decís de que hay que mantener las presas que ya tenemos. Bueno, yo creo que si tenemos una presa y tenemos una falla activa atravesando la presa, hay que vaciarla. Hay que hacer otra, arriba, abajo, donde no esté la falla. Porque no es un problema de rellenar. Cuando yo me tocó en San Juan el terremoto de Caucete y vi en sonda cómo la ruta tenía 2 metros de deslizamiento de un pedazo al otro de la ruta. ¿Cómo se trabaja en un sismo? No hay manera. La obra no puede, desde el punto de vista de seguridad, estar expuesta a ese nivel de deformación. No resiste. Si está la falla activa, se rompen los filtros, se rompe la fundación, se rompe la estructura. Tenemos que poderlo estudiar y si es el caso, hay que abandonarla, hay que hacer otra. En otro lugar sí se requiere el agua, pero es un riesgo a nivel mundial, se planteó muy fuerte con este accidente que puso en evidencia este evento. De acuerdo. Y gracias, Juan. Muy buena pregunta, claramente. Es para reflexionar. Bueno, perfecto. Bueno, te agradezco en nombre de todos los que hemos trabajado en el proyecto y particularmente en nombre de los participantes que has podido compartir todo tu trayecto, todos tus saberes que han sido indudablemente muy útiles. Por nuestra parte nos reencontramos a las 14:45 y bueno, nuevamente gracias Alejandro, realmente muchas gracias.